138 días de administración, 127 de la sesión legislativa. En la mañana de hoy hablaremos con el licenciado José Enrico Valenzuela de algunos asuntos internacionales que están ocurriendo y tienen que ver con Puerto Rico, tienen que ver con los Estados Unidos. Hablaremos con él dentro de pronto. También estará con nosotros el representante de Cataño, Guaynabo y Bayamón, el representante Ángel Morey, para hablar de algunos asuntos allí en la Cámara de Representantes. Estará con nosotros aquí a las 7:30. Y pasando al orden de los asuntos, mire, camisa de 11 varas para la gobernadora Jennifer González. Y esto en cuanto al famoso rescate de los municipios. Y como dijimos ayer, el presidente de la Federación de Alcaldes, el alcalde de Camuy, Gabriel Hernández, habría puesto de manifiesto en el fin de semana el asunto de, que no es nuevo, llevamos hablándolo aquí algún tiempo, de lo que son las finanzas de los municipios y la reducción que han tenido en su presupuesto y el aumento de ciertas obligaciones y responsabilidades, como el pago de los planes médicos y también el retiro de los empleados. Y a esos efectos, pues se había tratado de traer unas propuestas como la de el presidente de la Comisión de Asuntos Municipales del Senado, el senador José Santiago, de la cual hemos hablado bastante en los últimos días, para tratar de allegarles unos fondos que habrían perdido tras la eliminación del fondo de equiparación. Y hemos visto de manera manifiesta cómo la Junta de Supervisión Fiscal ha tratado de eliminar cualquier cosa que se parezca. Y por eso, ayer traíamos el asunto de cómo la gobernadora habría recalcado, destacado y anunciado la semana pasada cómo se llegó a un acuerdo en cuanto al borrador de presupuesto para el año fiscal que comienza el 1 de julio. Y que cómo lo habían hecho entre el componente fiscal, la Junta de Supervisión Fiscal y la legislatura para llegar a esos 13.100 millones de dólares en el presupuesto de Puerto Rico, y que eso, les decía y les reitero, dejaba afuera esa partida de cerca de 158, 160 millones que se les intentaba hacer llegar a los municipios. Pero esto se complica porque dentro de ese presupuesto, de ese último borrador de presupuesto, de nuevo, que se anuncia con bombos y platillos, que se llegó a un acuerdo con la Junta y que eso nunca se había hecho antes. No había habido una situación de acuerdo tan pronto en comparación con años previos. Y esto es importante porque parecería que se entregaron a los municipios por parte de la administración de Jennifer González. Y es por eso que un propio alcalde del Partido Nuevo Progresista, que recoge a los alcaldes nuevo progresistas, denunciaba esta situación, que qué iba a pasar, porque en este próximo presupuesto no había dinero para los alcaldes. Pues ayer Jennifer González reúne a una cantidad de alcaldes allí en la Fortaleza y le dice: tranquilos, los voy a rescatar. Les conseguí 35 millones de dólares. Eso no da ni para empezar. Pero no se queda ahí. Porque ayer también el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto había identificado en ese presupuesto de 13.100 millones, en ese borrador que se había de nuevo acordado con la Junta de Supervisión Fiscal, unas partidas para servicios esenciales como lo son las amas de llaves, el recogido de desperdicios sólidos y algunas necesidades también de asistencia nutricional y servicios médicos que proveen los municipios a sus habitantes y que se había conseguido insertarlos en el presupuesto para que le llegaran a los municipios. Eso de manera casi indirecta, ¿verdad? Pero que no iba a haber una partida de dinero. Estos 35 millones inclusive que ubica la gobernadora, que pudieran allegarse para las necesidades reales de los municipios, pudieran causarle un colapso en ese acuerdo que tanto se anunció como algo sin precedentes con la Junta de Supervisión Fiscal
Porque de nuevo, todo lo que huela a rescate de municipios, a hacerle pasar dinero al municipio de manera directa o indirecta, la Junta ha levantado su renuencia a que esto ocurra, al punto de que la propia medida presentada, la propuesta por José Santiago, decíamos que tenía unas restricciones, tenía que incluir unas restricciones de que no se utilizara para contratación de relaciones públicas, viajes, festivales y todo lo demás, porque esa era la única manera en que la Junta podría al menos contemplar el hacer llegar ciertos dineros a los municipios. Pero ni eso, porque la Junta a finales de la semana pasada dijo, no hay break de que eso ocurra, aún con esas salvaguardas que incluye en la letra de su propuesta el senador José Santiago, el senador exalcalde de Comerío. Y hay municipios. Cuando vemos la propuesta ayer del municipio de San Juan en cuanto al dinero que tiene disponible de cara al comienzo de la temporada de huracanes, eso evidentemente en otros municipios más pequeños, igual de grandes, y con el mismo presupuesto que San Juan, o cercano a él, no tienen la capacidad para hacer esto, para hacer esos preparativos, para tener esas contingencias en caso de que fenómenos atmosféricos nos vayan a afectar ahora cuando comienza la temporada. Y esto pues pone de manifiesto muchas cosas, como hablamos, el asunto del cobro del CRIM, de las partidas, de lo que deberían estar haciendo los municipios para llegar a ese fondo. Hoy hay hasta un asunto de reconsiderar los parquímetros, lo cual no debería tener cabida, ¿verdad? Porque esa tecnología está obsoleta, porque hay un montón de otras cosas que con la tecnología, vuelvo y recalco, pudieran allegarse a fondos, pero voy para allá ahorita, voy para eso ahorita. Esta situación pudiera colocar a la gobernadora y a la legislatura también en una posición difícil para ese acuerdo celebrado la semana pasada con la Junta de Supervisión Fiscal. Porque parece, y es más que evidente, que cualquier intento por desviar dinero a los municipios va a causar el que la Junta emita una notificación de violación al plan fiscal y a la ley promesa en tanto y en cuanto se intente desviar dinero para los municipios. Y sí, la queja está ahí, no hemos escuchado a los asociados, pero los federados que son del mismo partido de la gobernadora ya levantaron bandera y la gobernadora tuvo que reaccionar y a pesar de que les consigue o ubica esos 35 millones, el problema es, número uno, que no son suficientes para las necesidades reales que tienen al menos 17 municipios que pudieran enfrentar problemas hasta para pagar su nómina. Olvídese de pagar los desperdicios sólidos o el ornato o cualquier otra situación que tengan, más el retraso en los fondos de recuperación tras desastres atmosféricos. Esta es la tormenta perfecta para esos 17 municipios que muy bien ubica el presidente de la Comisión de Asuntos Municipales, José Santiago, también en su propuesta, con nombre y apellido. Estos municipios son los que enfrentarían a principios de año fiscal una situación que pudiera hacer que colapsara la operación de los mismos. Una situación complicada. De nuevo, la Junta ha accedido inclusive de aumentar el presupuesto a lo que es la Universidad de Puerto Rico y otros asuntos que tienen que ver con salud y educación primaria, pero no para los municipios. Así que veremos a ver cómo esto políticamente y la resistencia que se ofrezca de un lado y otro, por dónde aterrice. Pero la gobernadora aquí tiene un problema serio si quieren que este presupuesto pueda seguir el riel por donde va de ser, como nos decía ayer el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, el primer presupuesto para propósitos del cumplimiento con la ley promesa que sea balanceado y que sea certificado por la Junta de Supervisión Fiscal. Y ya todos hemos conocido cómo esto ha trascendido en el pasado para propósitos de ese aval, de ese ok de la Junta de Supervisión Fiscal, a pesar de los problemas
que ha enfrentado también la Junta con la denuncia que hay de congresistas e inclusive del presidente Trump en cuanto al manejo de otros asuntos, pero que inciden evidentemente en el desempeño que han tenido como ente regulador en Puerto Rico, particularmente esta última versión de la Junta de Supervisión Fiscal, que fue nombrada por los demócratas, por la legislatura y presidentes demócratas, y que quizás por eso se le esté mirando con recelo y sospecha de parte del legislativo y el ejecutivo federal. Así que aquí hay muchas variantes de cómo esto pueda trascender, pero al final del día lo que pudiéramos nuevamente vislumbrar es un panorama incierto en cuanto a si el presupuesto va a ser balanceado o si, como ha certificado previamente la Junta en otros años y en otras administraciones, ya hay una violación o una violación reiterada, porque hay que decir que sobre este presupuesto al principio también hubo unas emisiones de esas notificaciones de violación con la inconsistencia en cuanto al plan fiscal y a la ley promesa. Así que esto está interesante, coloca a la gobernadora en una posición difícil. Y hablando de posiciones difíciles, la gobernadora, como les dije ayer, habría anunciado de que habría de contratar personal adicional al que ya habría contratado. No quedó claro con qué ni cuánto se pagó, ni de qué fondos, para llevar a cabo el famoso background check de los nombramientos que pudieran estar todavía pendientes o los que estuvieran próximos a anunciarse. Yo les había anunciado y les había anticipado a principios de la semana pasada y desde antes que habían 2 nombramientos con problemas y que iban a tener que ser retirados por la gobernadora para evitarse situaciones vergonzosas o que el propio Senado de su partido se los colgara. Pues a esta contratación de personal adicional ayer se le aborda al presidente del Senado y él dice, oye, todo está muy bien, excelente, aquí no hay ninguna guerra. Nosotros haremos lo que tendremos que hacer con el personal que nosotros tenemos de investigación también. Y les digo hoy, 20 de mayo a las 6:13 de la mañana, que todavía hay 2 nombramientos adicionales que pudieran confrontar problemas de los anunciados por la gobernadora previamente y que están en funciones aún en las agencias. 2 adicionales. Se los digo hoy y verán en las próximas horas, los próximos días, cómo esto trasciende. Si hay retiros próximos, se los cuelga el Senado o qué va a pasar aquí con 2 nombramientos adicionales. Ya la semana pasada fueron 2, el del Departamento del Trabajo y el Comisionado de Seguros, pero quedan 2 más todavía pendientes de confirmación que colocan a la gobernadora a Fortaleza y al personal que está haciendo las investigaciones y el descubrimiento de información sobre los nominados en una situación de vergüenza. Así que hagan sus buenos oficios, porque ya en el Senado tienen la información y pudieran de nuevo confrontar otro asunto más allá de los 8 o 9 que ya han tenido que retirar o se le han colgado en una situación sin precedentes. No ha ocurrido en ninguna otra administración de ningún otro partido y nuevamente lleva a cuestionarnos qué está pasando aquí y cómo se están manejando los asuntos desde la fortaleza, que colocan a su vez a la gobernadora en posiciones difíciles por no tener la información correcta al momento de anunciar. Y es que también, y como lo he criticado, la gobernadora ha traído todos estos asuntos hacia sí y ella misma ha decidido por su propia voluntad enfrentarlos y hablar acerca de todas estas situaciones. No ha provisto para que los nominados se defiendan. No ha provisto para que otras figuras, sean alcaldes, legisladores o los escuderos que tiene que tener un gobernador o gobernadora, puedan de alguna manera atajar estas situaciones. Tiene un secretario de Asuntos Públicos, pero ella decide por su propia voluntad atraer los asuntos hacia sí, lo cual en comunicación política es un error.
porque ya le está pasando, gobernadora, lo que le pasó a Pedro Pierluisi, que es que usted va a una actividad de otra cosa, de otro asunto, que a lo mejor puede ser hasta muy bonita, y la abordan con estos asuntos difíciles. Mire, esa actividad no es para eso. Y entonces después se molesta, gobernadora, y es normal. Usted es humana. Pero hay que comunicar mejor. Y la comunicación no puede ser exclusiva suya. Tiene que utilizar portavoces. Tiene que utilizar esos escuderos. Usted tenía una gente incondicional con usted desde la campaña. Alcaldes, alcaldesas particularmente, legisladores y legisladoras que daban la vida por usted. Que le fueron en contra al gobernador en un momento dado. Y ahora todos están en silencio, gobernadora, pero eso ha sido por sus propios hechos y por sus propias decisiones. Encarar todos estos asuntos, inclusive cuando le han colocado en una posición difícil por no tener la información correcta de parte de las figuras que manejan los asuntos que usted decide por su propia voluntad traer hacia sí y ser usted la que contesta las preguntas. Eso pudiera tener una estrategia, pero evidentemente y por los hechos recientes no les está funcionando. Así que yo creo que un momento de rebobinar, encabulla, vuelve y tira. Vamos de nuevo a la estrategia de comunicación mínimamente. Oiga, lo están haciendo los operadores del sistema eléctrico. ¿Por qué no lo debe hacer la gobernadora o primer mandatario o mandataria del país? Sugerencia de buena fe, como la que le di acerca de nombrar un comité, como los de energía, como los de reforma contributiva, como los de permiso. También un comité para evaluar a los nominados. Oiga, siempre se puede colar alguna información que no necesariamente se quiera hacer disponible, pero que usted necesita saberla al momento de anunciar. Siempre puede pasar algo, pero reducimos esa posibilidad de quedar mal. Ayer surge otra situación también en la sesión ordinaria del Senado, donde se para allí el senador independiente y trae una carta que alegadamente le hacen llegar a través del cuerpo, donde recibe un tipo de amenaza de que se le está persiguiendo para fabricarle casos, con nombres específicos de la alta oficialidad de la policía. Yo no quisiera pensar que esto es un intento por rehabilitar su imagen y victimizarse por el traspié mediático que dio la semana pasada el senador independiente Eliezer Molina, donde fue no solamente contra una mujer, sino contra una periodista que no tiene tacha moral ni periodística y que se ensaña contra ella y le dice vieja y le dice un montón de cosas. Ella le contestó muy bien, me refiero a la periodista Carmen Jovet, a quien a la sazón ayer se le rinde homenaje en el cuerpo al que él pertenece. Yo no quisiera pensar que esto es un esfuerzo por rehabilitar su imagen nuevamente, de victimizarse. Mira, me quisieron matar aquella vez, ahora me están persiguiendo y yo los voy a denunciar. Yo no quisiera pensar, pero 2 más 2 son 4, aunque lo diga un loco. Y me parece que esto no se debería ni tan siquiera concebir para este tipo de situación. No obstante, son señalamientos muy serios y con nombre y apellido de la alta oficialidad de la policía. Y esto tiene que gatillar, tiene que provocar una investigación no solamente en ese cuerpo, sino también en el Senado en cuanto a cómo esta oficina de seguridad y protección funciona y los vínculos que pudiera tener con diferentes dependencias y la información que fluye y para qué propósitos se utiliza. Y de nuevo, aquí hay muchas cosas pasando, inclusive el asunto de la firma de Politank, que al día de hoy todavía, luego de estos 138 días de administración, no queda claro qué pasó con ella, si se vendió, si se pagó y quién la compró, y cómo se inserta en muchas de las contrataciones y los asuntos de gobierno.
y que empaña la figura de la gobernadora también, porque el secretario de la gobernación evidentemente está atado. Y no estoy señalando ninguna ilegalidad porque no la conozco, pero empaña ese crisol y esa toma de decisiones para todo, hasta que eso no quede clarito. Y a pesar de que se haya retirado el nombramiento de Verónica Ferraioli y el secretario de la gobernación no vaya a confirmación ni tenga que presentar nada para que sea confirmado o pueda desempeñar su puesto por razón de los poderes que ostenta, por las órdenes ejecutivas que usted firmó, gobernadora, debería dársele mucha más claridad al país. No porque usted tenga que ofrecerlas, sino porque se le va a exigir para la pulcritud, limpieza y transparencia de las decisiones que se toman en las agencias y en el gobierno y en su administración. Así empezó a empañarse el asunto con Ricardo Rosselló. No estoy diciendo que vaya a venir un verano del 2019, ni que haya un proceso de residenciamiento o que le exijan su renuncia. De eso no es lo que estoy hablando. Pero hay cosas que tienen que quedar más claras por su propio beneficio y el de su administración. Gobernadora, sus tropas la están esperando. Las tropas allá en las agencias, en las corporaciones públicas, que están denunciando a gritos el que no sea clara la gestión pública, quién está mandando, por qué y en beneficio de quiénes. Y hay ya varias situaciones que tienen que ver con este asunto. Inclusive ayer el senador Molina denuncia que estas amenazas pudieran obedecer su fiscalización hacia la firma de cabildeo de la cual su secretario de Gobernación era dueño, y que con todos estos asuntos de la contratación en el Departamento de Educación, en el Departamento de Salud y otros también, evidentemente levanta sospechas y levanta banderas a muchos. Porque los participantes son los mismos. Y no podemos dejar esto caer hasta que quede claro, por el bien de la administración de gobierno, por la pulcritud y transparencia de los procesos, gobernadora. Es más que necesario. Y si les parece poco, acaba de salir unos señalamientos de la oficina de la Contralora sumamente serios en cuanto a la administración de servicios de salud. Mire, estos son los que contratan lo que es los servicios para el Plan Vital, que se pagan con fondos federales. Y aquí hay de todo, amigos y amigas. Aquí hay de todo. Y resumí algunos asuntos porque hay unas contrataciones en excesos. Unos contratos que alegadamente ya estaban vencidos y que se hicieron enmiendas del contrato vencido, lo cual es completamente nulo. Hay unos pagos indebidos de una facturación que se dio alegadamente ya el contrato habría terminado. Hay un montón de otras cosas y esto suma casi 34 millones de dólares. Escúchenme bien. Y particularmente en lo que son relaciones públicas, contratos de relaciones públicas y manejos de beneficios de farmacia, dice la Contralora. No se celebraron procesos competitivos, subcontratación sin la autorización previa, facturación fuera del término de los contratos y pagos retroactivos. Esto es un escándalo en cualquier liga. Pero no pasa nada, porque ya casi estamos normalizando este tipo de asuntos en el gobierno. Cuando regresemos, continúo con unos asuntos más y debe estar ya por ahí el licenciado José Enrico Valenzuela también para hablar de otros asuntos de allá. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Atrás con nosotros hoy el senador del Partido Independentista puertorriqueño, Adrián González y Costa. Buenos días. Otra vez a descarriada que no estaba media perdida. Buenos días a ti, Eddie, y buenos días a todos los que nos están viendo y escuchando. Mira, muchas cosas pasando allá en la Casa de las Leyes. Estaba hablando acerca de estos mecanismos para filtrar información que pudiera ser vergonzosa de los nombramientos. La semana pasada yo anticipé antes de que ocurriese, llevaba varios días diciendo que iban a tener que retirar 2 nombramientos, pero acabo de decir ahorita a las 6:13 de la mañana que todavía quedan 2 más que pudieran tener situaciones vergonzosas y que la gobernadora tendrá que retirar o el Senado colgarles. La gobernadora anuncia la contratación
de personal adicional de otras figuras privadas desde la fortaleza para hacer ese filtro. Yo le dije, mira, es mejor, vamos a nombrar un comité, como nombrar comités está de moda, tráete ex legisladores, ex alcaldes, alcaldes, y que hagan ese visto. Bueno, si ella no quiere llamar al presidente del Senado para recibir su consejo, que tenga un consejo de asesores, como hacen en otras instancias con los permisos, con la reforma contributiva. Pues vamos a hacer un comité para eso también. Esto de todavía ya a finales de mayo, como quien dice, puede estar la última semana de mayo, todavía estar hablando de nombramientos. ¿Qué te parece? Me parece que son síntomas de lo que es un gobierno de improvisación, un gobierno que lo que hace es apagar fuego y no tiene una agenda clara. A mí me llama la atención que necesiten contratar recursos externos para evaluar gente que debe ser de confianza. Pues no es de confianza. Si necesitas un recurso externo para que evalúe a esa persona, pues no es alguien de tu confianza. Hubo funcionarios federales, dijo ella, y los funcionarios federales son infalibles. Si es de tu confianza, es porque tú puedes dar fe y tú literalmente confías en esa persona. Bueno, no, porque tú contratas a alguien. ¿Te acuerdas del contable que lo contrataste para que hiciera tus planillas y no las entregó? Pero pues ellos contrataron a una gente y no le dieron información aún correcta. El contable no es de tan confianza porque no es un nombramiento de confianza. Un contable te hace servicios profesionales. Tú puedes conseguir un contable por recomendación. Sí, pero es que fueron unos los nombramientos de confianza es por quien tú sabes, tú pones la mano en el fuego. Pero fue un servicio contratado. Claro. Ella contrató, inclusive antes de juramentar, lo cual levanta también de con qué chavo se pagó. Pero el gabinete constitucional no son servicios profesionales. Es la gente por la quien tú pones las manos en el fuego porque los conoces de toda la vida, por su trayectoria profesional, por su trayectoria incluso política en el partido, para no llamarnos a engaños. Okay. Pues entonces no los conoces tan bien. Okay. Y fíjate, Verónica Ferrayoli, yo creo que es de las personas de más confianza. Es difícil que tú conozcas 147 personas y claro, dije gabinete constitucional. Ah, bueno. Ok. Ni 10. No llegan a 10. Por eso, ese es el de la verdadera confianza, porque esos son los que van a ser gobernadores si tú si estás de viaje. Y por eso empiezo con el ejemplo de Verónica Ferrayoli. Okay. ¿Qué más confianza que la persona que estuvo mano a mano con ella en la campaña? Esta situación difícil y vergonzosa. Bueno, eso tienes que preguntárselo a la gobernadora. Yo espero que no. De verdad, el país no se merece tanta incertidumbre. O sea, aun cuando uno no tenga claras las funciones de un secretario de Estado o de Justicia, el hecho de que no estén nombrados, eso genera cierta incomodidad e incertidumbre en la población, porque eso no había pasado. Y que el asunto de Politán siga dando cantazos de a quién se le vendió, de cómo se están insertando en las situaciones de gobierno, que todavía el secretario de Gobernación no deje esa situación clara. ¿Cuánto a ustedes les preocupa? Mira, eso es bien complicado, eso es bien técnico. Yo creo que no huele bien, o sea, no tampoco gusta que una compañía de cabilderos, en la cual era de el secretario de la gobernación, él era accionista principal, el presidente, el cabildero, que haya ahí de momento una inversión de roles, pero que no se invirtieron del todo porque hay una aparente influencia todavía en el gobierno. Particularmente se imputa que en contrataciones, como es el caso del Departamento de Educación, pues volvemos, eso no abona nada positivo a un país arropado por malas noticias, con una muy mala imagen del gobierno, y mala imagen del gobierno alimentada por el mal récord de mucha gente que le ha fallado al gobierno. Y el cuatrienio pasado fueron legisladores, fueron alcaldes. O sea, con ese historial que tiene el gobierno, con casos de corrupción, este nuevo elemento, que entonces es una compañía de cabilderos, es como si se desbloqueara un nuevo capítulo de las 101 formas de hacer corrupción. O sea, hemos visto el peaje en la legislatura de cuando las compañías privadas le daban chavos a legisladores para aprobar o no aprobar medidas. Después vimos cómo los contratos para los donativos a las campañas para después tener contratos. Y ahora vemos cómo de ser cabildero, ahora estás en el gobierno, pero tu compañía de cabildeo sigue cabildeando cosas, ¿verdad?, que pudieran favorecerte o no. Y a la gente eso no es saludable, de verdad, para un país como este. Adrián, ¿cuán real es que en el 2025 la policía persiga y fabrique casos a un senador en funciones?
Mira, no es descabellado pensar que hay manzanas podridas. Puede ser en la policía. Pero hablan de alta oficialidad en la policía. Esa carta que presenta Pero ayer el senador pero si estaban Eliezer Molina. si estaban persiguiendo fiscales, ¿qué nos hace pensar que no lo hacen con adversarios políticos? O sea, no es descabellado pensar eso, no es ridículo, no es una fantasía. Yo creo que el argumento no debe ser tomado livianamente, porque si alguien se tomó la molestia de mandar esa carta al senador. Con nombre y apellido. Con nombre y apellido. O sea, no es en el cuartel tal. Es que fulano, mengano y sutano hacen esto. Que tienen rango en la policía, tienen un Pues rango alto. es como la carta sobre Janet Parra y su escolta tratando de averiguar quiénes eran los fiscales que estaban en el Senado. Eso es carpeteo también. Eso es carpeteo también. Y ahora digo yo, en un país con un historial tan feo de la policía, el Departamento de Justicia, las autoridades interviniendo indebidamente con las actividades privadas de los ciudadanos, sobre todo cuando están enmarcadas en sus ideales políticos, pues por supuesto que hay que investigar. Si era un chisme, pues qué bueno que era un chisme. Si no lo era, pues que les caiga todo el peso de la ley. Pero el senador Eliezer Molina no es el único que ha sido incisivo y ha fiscalizado sobre los asuntos de gobierno y de esta administración. ¿Cuánto te preocupa de que esa fiscalización que están llevando a cabo su señoría y María de Lourdes, la que está llevando Luis Javier Hernández, la que está llevando Joan Rodríguez Bebe, pudiera incidir en que de momento le fabriquen un caso a ustedes y de qué? Nosotros hemos vivido con esa posibilidad siempre. Y digo nosotros como institución. Porque te van a detener y te van a echar droga en el carro. Eso ocurrió en el pasado. Que tú agrediste a alguien. Pero es que eso ocurrió en el pasado. Pero ahora, ¿qué te preocupa ahora que te puedan hacer? Bueno, me ¿Cómo preocupa eso se manifestaría? Vamos. Me preocupa que pueda pasar cualquier cosa, desde que te corten el cable de los frenos hasta que, como tú dices, bueno, pero uno nunca sabe cuánto loco hay allá afuera. Okay. Mira en Estados Unidos las cosas que pasan. Sí, pero una cosa es que te lo haga un loco y hay un acto de Pero es que puede haber un loco con rango en la policía, puede haber un loco con rango en el Senado, uno no sabe. Ya. Uno no sabe de qué es capaz una persona. O sea, que puede incurrir inclusive en un acto de agresión o de vandalismo o de dañarte un carro. ¿En serio? O mentir, hacer una querella sobre algo que no pasó, alegando que pasó. Mira, nosotros tuvimos 2 estudiantes en el 2018 en la marcha del 1 de mayo que la propia secretaria de Justicia que estaba en ese momento dijo en una conferencia que esos 2 estudiantes estaban tirando botellas y canicas y piedras. Okay. Y eso ni siquiera estaba en el pliego acusatorio. Que quizás hay una Todo era generación, una mentira porque eran del PIB. Ahora, muy pendiente, que no vivió o ha leído solamente lo que pasó en los años 70, los años 80, cuando la época de las carpetas. Por eso traigo el ejemplo del 2018. Claro, pero entonces, por eso te pregunto cómo pudiera eso manifestarse, dado lo que ha ocurrido en el pasado y obviamente, ¿verdad? Diciendo que esto ocurre de manera alegada, en una carta ayer que llega al cuerpo, de la cual habla el senador en su turno inicial, me parece que fue, y cuán real y cómo se manifestaría eso considerando los actos del pasado. ¿Qué pasaba antes? Vamos a empezar por ahí quizás. Bueno, antes te perseguían, te retrataban en donde quiera que ibas, si te cogían fuera de base, pues ahí tenías material, porque mira, está siendo el infiel a la esposa. Con las redes sociales y entonces, claro, o ahora a través de engaños. Uno no sabe, la gente que le escribe a uno en privado a las cuentas de las redes sociales, con qué intención escriben. O sea, uno tiene que de verdad ser muy cuidadoso porque uno no sabe qué tipo de información están solicitando, con qué intención, qué información uno provee, cómo uno se dirige a personas extrañas que están dirigiéndose a uno, personas que llaman a la oficina, personas que visitan la oficina. Y además, pues, uno tiene que portarse bien, porque si te ponen un investigador privado o si la policía se toma la molestia, como hacían en los 70, de andar detrás de ti. ¿No se portan bien? Bueno, yo me porto bien. Por eso, si uno se porta bien, pues pierden el tiempo persiguiendo a uno. ¿Pero estás exhortando a que los senadores anden derechito entonces? Es que esa es nuestra obligación, andar derechito. El que se sale, pues, se expone a que si hay alguien buscando un motivo para minar su credibilidad, pues se lo dé. Somos humanos, la gente comete errores. No, claro, mira a Ferrayoli. Y los errores tienen sus consecuencias, somos humanos. Tengo que pausar, pero cuando regresemos quiero que me hables de un asunto porque la semana pasada el senador Molina habla sobre que el PIB o Victoria Ciudadana, alguien de la alianza, también estaba en la cama con uno de los miembros de Politank.
Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López, tratando con el senador Adrián González y Costa. Y le dejé una pregunta en el tintero porque el propio senador Eliezer Molina, del cual estábamos hablando en estos minutos, senador, arremete contra la alianza y de hecho tuvo que salir a contestarle inclusive a Juan Dalmau acerca de que Manuel Natal había tenido como abogado al licenciado San Antonio Hacha, quien había sido parte de la firma Politank. Y de nuevo, se sigue hablando de esta firma de cabildeo. Parece que fue una participación remota de Guillermo. No obstante, pues trae al ruedo nuevamente como que esto... oye, está casi Luma, Dominion y Politank, ¿verdad? Está más o menos en la... Genera, se están portando mejor, pero no sé. Bueno, ¿qué me tienes que decir en cuanto a eso? Porque evidentemente, pues parece que hubo... dijeron, Eliezer nunca estuvo con nosotros o al revés, no sé cómo fue, pero ¿no están bien las cosas entre el PIB, el Movimiento Victoria Ciudadana y Eliezer Molina? Mira, a mí tú nunca me has escuchado criticando ni lanzando ningún tipo de ataques a las estrategias de nadie. Ok. Sobre todo si son aliados en muchas causas. Han sido aliados en algunas causas. No, yo creo que somos aliados en muchas causas, pero no el compañero Eliezer Molina y yo, y nuestra delegación. No, yo diría que en la mayoría, sí. No digo en todas, porque a lo mejor él no tiene una agenda para la independencia exclusivamente como nosotros. Okay. Igual que con Victoria Ciudadana, somos aliados en muchas causas. El estatus quizás no es una. Pero me parece que el bando contrario es tan grande y tan poderoso que no podemos caer en la tentación de empezar a dividirnos los del bando de acá. ¿Quién es el bando contrario? Bueno, todos los que pensamos distinto al gobierno PNP, a las medidas de austeridad que afectan a este país, a los enemigos del medio ambiente. Por eso digo que en todas esas causas que coincidimos, tanto Victoria Ciudadana, Eliezer Molina, el PIB, distintos grupos de la sociedad civil, tenemos que o sea, que los detractores del PIB son muchos más. El PIB. ¿Cómo que los detractores del PIB? Porque me dice, el otro grupo son muchos más. Sí, es el PNP, es el PPD, los intereses detrás del PNP y detrás del PPD, los intereses económicos que quieren dañar el ambiente. Son muchos más. Son muchos más y unos son visibles, uno es el adversario que tienes de frente, uno tú no sabes ni quién es. Pero llegaron segundos en la elección. Sí, claro. Por eso es que hay que mantenerse sólidos, por eso hay que lograr una cohesión, lograr una unión de país, ¿verdad? Que si alguien tiene críticas del otro, pues está en su derecho. Solidaridad también. Por eso te estoy hablando de mí. A mí tú no me vas a ver lanzando ataques a ninguno de la alianza. Por eso. ¿Están siendo solidarios con la alianza? Pues claro. ¿Sí? Te voy a dar dos ejemplos de este fin de semana. Yo estuve en San Germán en una reunión convocada por el Comité del PIB de San Germán, abierta a la comunidad, para que le expresaran a su legisladora municipal y al senador del PIB, en este caso Adrián, distintas preocupaciones. Fueron agricultores, fueron líderes comunitarios, y allí se invitó, por iniciativa de la presidenta del PIB en San Germán, a la muchacha de Victoria Ciudadana para que cogiera endosos en la actividad. Sí. El mismo sábado por la noche hubo una actividad en el Comité del PIB de Cabo Rojo que estuvo buenísima, que habían más de 100 personas, un foro sobre lo que está pasando en esencia, comparándolo con la lucha en adjuntas, y había gente de Casa Pueblo, estaba el señor Mazol, y también se invitaron a 2 personas de allá del área oeste de Victoria Ciudadana para que aprovecharan la actividad para recoger endosos, y se anunciaba constantemente en ambas actividades que todo el que no hubiese dado endosos... que les han provisto inclusive los comités de ustedes. Bueno, el sábado eso es un ejemplo. La actividad en el Comité del PIB de Cabo Rojo. ¿Con ellos a recogérselo? ¿O es que le han prestado el salón y ya? Bueno, hemos exhortado a nuestra militancia. Oye, pero ¿qué tú quieres? Que vayas y se lo recojas como hacían antes ustedes en Claridad y en todas No podemos ser notarios ad hoc necesariamente, ¿no? ¿Sabes? O sea, es que quieren sembrar cizaña. Te estoy diciendo las cosas que estamos haciendo y tú quieres que yo haga lo que tú quieres. Ayer se anunció que hubo una asamblea. Ajá. Y fue 126 personas, eran el 55% de los que habían allí para reorganizar la actividad por la falta de participación y la falta de organización. Pero eso no tiene que ver con la colaboración del PIB en recoger endosos. Tiene que ver que mucha gente dentro de ese movimiento se siente que el PIB les tomó el pelo, ustedes se quedaron con todo y ellos se quedaron sin nada. Esa es tu interpretación. No, lo dijo Mariana Nogales. Y lo ha dicho figuras dentro del Movimiento Victoria Ciudadana. Pues volvemos. ¿Cómo ustedes van a manejar esa molestia si la alianza va a tener algún futuro? La alianza tiene futuro, la alianza está presente.
¿Y cómo van a manejar la molestia de una gran parte del movimiento Victoria Ciudadana que están molestos con ustedes porque no han expresado esa solidaridad fraternal? Me parece que ese es un discurso que se está tratando de construir y que es falso. Sí. Es falso. Te digo, estuve el sábado en esos 2 sitios que te dije. El domingo estuve en Rincón y había más gente de Victoria Ciudadana de Rincón que del PIB en esa reunión que tuvieron conmigo. ¿Y dónde está Ana Irma? Ana Irma estaba en la asamblea. Sí. Yo estuve compartiendo con ella en el Festival de Claridad. Y todo está chuchupán, todo está chévere. Es que quieren construir una guerra que no existe y la han querido construir desde el día después de las elecciones. No hay ninguna molestia en el movimiento Victoria Puede Ciudadana. haber molestia y puede haber molestia. No, a mí no me han dicho eso. No. A mí no me han dicho, mira, eso sinvergüenza, nos engañaste. A mí nadie de Victoria Ciudadana me ha hecho un reproche. ¿No me cediste el escaño? Ellos a querían mí que tú le cedieras el escaño. Nadie de Victoria Ciudadana con quien yo me he encontrado, que conocía o que no conocía, me ha dicho nada sobre el escaño. Nadie de Victoria Ciudadana me ha hecho ningún reproche de ninguna índole. Al contrario, todas las personas de Victoria Ciudadana, de San Juan, de San Germán, de Cabo Rojo, de Rincón, de Arecibo, de cuanto pueblo yo he visitado después de las elecciones, al contrario, muy contentas, se sienten muy representadas, muy satisfechas con lo que fue la alianza. Una cosa es la alianza y una cosa es lo que se esté discutiendo al interior del partido. Por supuesto que va a haber discusiones, Eddie. Mira, el Partido Popular está en una refundación. Que la molestia que pueden tener y que provoca que vaya poca gente a sus asambleas es por los ellos mismos. La alianza se está reorganizando. El Partido Popular se está refundando. ¿Quién está peor? El Partido Popular, definitivamente. El Partido Popular a la asamblea. No me digas. Bueno, mira la refundación, no me mira diga, los recaudos. Oye, mira los de Juan. Ajá. En la coronación de Pablo José como presidente del partido le hicieron un teatrito que cabían 1,000 personas nada más. Eso no es un partido fuerte. Yo nunca he visto una actividad nacional del PIB como esa que hayan ido menos de 2,000 personas. Aún en la época que no quedábamos inscritos. Okay. Aún en la época que no quedábamos inscritos, siempre las actividades eran 2,500, 3,000. Pablo José. La alianza tiene futuro entonces. La alianza, pero claro, la alianza tiene presente y tiene futuro. Interesante. Tú no quieres que tenga futuro, porque tú eres parte de ese gran bando contrario que quisiera que nosotros desapareciéramos, pero pues lamento decirte que no, que estamos sólidos. No me adjudiques a mí aquí que estoy tomando bando con nadie. No te lo adjudico. No te lo adjudico, es lo que estás diciendo, la estás sembrando cizaña ahí. No la estoy sembrando yo, lo dijo Mariana Nogales y lo han dicho líderes del movimiento Victoria Ciudadana. Ay, mira, mijo, a una asamblea van menos de 300 personas, porque el 126 personas constituyeron el 55% solamente, evidentemente hay una molestia. Yo te estoy preguntando si esa molestia es entre ellos mismos o es con el PIB. Puede haber molestia con nosotros, puede haber molestia con ellos mismos, es parte de los procesos políticos, es parte de los procesos de reorganización. El PNP está en guerra, están en el poder. Sin duda. Pues ese es parte del proceso político, las diferencias. No, pero, es cómo se zanjan. Tu líder dijo que no hay guerra. Es que no la hay. Yo acabo de decir que no hay guerra. No, en el PNP. Bueno, mi líder es Juan Dalmau, mi líder es María de Lourdes, mi líder es Rubén Berrío, ese no es mi líder, ese es el presidente del Senado. ¿Y a dónde tú perteneces? Yo soy integrante del cuerpo, del Senado. Mi líder es Rubén Berrío, es Juan Dalmau, es Denis Márquez, claro que no. ¿Es tu líder? Bueno, es el líder del PNP y es el líder del cuerpo al que tú perteneces. Yo no soy PNP. Él es el presidente del Senado y dentro de las funciones de él como presidente y las mías como portavoz, por supuesto que yo guardo la forma, los protocolos y los reglamentos, pero él no es mi líder. Licenciado, la jueza federal Col Carreño, o Carreño Col, le instruye a María Milagros Charbonnier y a su esposo Orlando Montes restituir $136,500 porque del dinero mal habido, ¿verdad? De estos esquemas de soborno y pagos ilegales, hubo 91 pagos, dice la juez, a $1,500 cada uno por 3 años y medio. Mientras tanto, se decide y se evalúa la impugnación del veredicto en el Tribunal de Apelaciones de Boston, pero ella le dio hasta el 2 de junio para que haya un calendario de pago, de devolver esos dineros. Ambos estando mucho tardó la jueza. Claro que tenía que devolver esos chavos. ¿Cómo van a pagar ese dinero? Como lo paga todo el que recae una sentencia. Pero hay gente que no conoce. O el que delinque o el que pierde una demanda en daño, ¿sabes? Tú chocas un carro y tuviste la culpa. De su libertad, ¿de dónde paga él? Que se las arregle. Ajá. Propiedades, ¿cómo tendrá casa, tendrá joyas.
Algo debe tener. Pero estando preso, ¿cómo tú estableces Tu eso? casa sigue afuera, tú no te llevaste la casa para la celda. Claro, pero no puedes ir al banco a ponerle una... Firma un poder. Firmas un poder. Que vaya un notario. Oye, me lo estás diciendo a mí como si yo lo supiera. Yo lo sé, pero quiero que se lo... Pero, ¿verdad? Por eso te dije licenciado y no senador. O sea, estar preso no es que te desconectas del mundo para bienes. Siempre, ni de tus bienes. Si tú tienes pero propiedades. Tienes un acceso limitado a los bienes. Tienes un acceso limitado. De hecho, no tienes acceso físico. No puedes ir a un banco a firmar una escritura. Pero puede ir un notario a la cárcel y firmar una escritura de poder. Y ella... cederle su poder, sí. su poder de representarla en esos trámites a otra persona y vender y sacar chavos del banco. Y si no lo hace, se los congelan, se los embargan. El Tribunal Federal, exactamente, aun si no hubiese a quien delegar eso, el Tribunal Federal y el estatal están en todo su derecho de emitir órdenes para incautar bienes. Pero para allá voy, porque hay una acción en la estatal también, que es una acción civil, que tiene que ver con el Código Anticorrupción, que se instó por el secretario Domingo Manuel y que se ha quedado ahí durmiendo el sueño de los justos. Pues, si esto se cobra, si los federales cobran primero, lo otro es académico. Lo otro es académico, porque pues sabemos cuál tribunal va por encima del otro. Lo importante es que restituya el dinero, porque el federal probablemente le está pidiendo que restituya el dinero al gobierno de Puerto Rico, que fue a quien defraudó. No lo tengo tan claro. Bueno, ella defraudó al gobierno de Puerto Rico, no al gobierno federal. Sí, pero venía de fondos federales y eso fue una de las cosas que se probó en el caso. Gracias por estar con nosotros. Bueno, pues igual Domingo Manuel no podía tampoco reclamar eso. No te me descarríes por mucho tiempo, por favor. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Me acompaña un amigo viejo o un viejo amigo, como usted lo quiera llamar, el licenciado José Enrico Valenzuela. Buenos días, Kiko, bienvenido. Buenos días, Eddie, gracias por tenerme aquí y buenos días a todo el pueblo de Puerto Rico que nos sintoniza. Mira, trasciende una noticia reciente que tiene que ver con todos estos asuntos migratorios que están ocurriendo y es en términos de los ciudadanos venezolanos que están en Estados Unidos y que de alguna manera se les había revocado un tipo de condición de asilo por lo que está ocurriendo allá, ¿verdad? Asilo político y que se ha llevado al tribunal y parece que hay un revés ahí para los ciudadanos venezolanos que tienen temor, inclusive de regresar a su país. ¿Qué ha pasado en las últimas horas en cuanto a esa situación? Bueno, hubo una decisión que se determinó en la mañana de ayer por parte del Tribunal Supremo de Estados Unidos, una decisión bien sencilla de apenas una sola página, donde la única juez disidente fue la juez Ketanji Brown, que de hecho estuvo en Puerto Rico hace unos días atrás. Fin de semana, ¿eh? Sí, pues la decisión lo que plantea es que en efecto la rama ejecutiva, en este caso el presidente Trump, tiene la potestad y la facultad de poder eliminar el TPS, que vendría siendo un estatus temporero que se le otorga o se le otorgaba a personas que venían o procedían de unos, lo que llaman países que están en guerra o en situaciones difíciles por razones humanitarias, pues se le permitía que estuvieran en un estatus temporero, aunque es no definido, pero de alguna manera tenían algún tipo de protección migratoria. Estaban por encima quizás de otros migrantes. Correcto, tenían algún beneficio adicional. Pues se les reconoció por parte del Tribunal Supremo a la rama ejecutiva, en este caso el presidente Trump, a eliminar de un plumazo mediante orden administrativa este beneficio. Así que esto, pues, si lo contrastamos con decisiones anteriores, hay varios aspectos que están pendientes en el Tribunal Supremo de Estados Unidos y que se han decidido y que regresaron ahora al Tribunal de Distrito Federal correspondiente. El otro vendría siendo que el jueves pasado fue la vista que hubo argumentativa sobre los nacidos en Estados Unidos de padres inmigrantes con estatus no definido. Esa otra determinación está por verse y debe bajar en los próximos probablemente la próxima semana, a principios de junio, que es una determinación que está controvertida porque ha sido reconocido ya mediante jurisprudencia por parte del Tribunal Supremo Federal y el presidente Trump de un plumazo, a través de orden administrativa, pretende eliminar ese beneficio que básicamente es centenario. Y digo que es centenario en el sentido de que, como estábamos hablando fuera del aire, cuando esa determinación, que de hecho a mí me beneficia, porque mis padres son extranjeros y yo nací aquí en Puerto Rico. Ya. Y por el hecho de haber nacido en un territorio no incorporado, ¿Tú pues pudieras perder la ciudadanía tú? Bueno,
si lo vemos desde ese contexto, no, ahora no, porque mi padre y mi madre se naturalizaron y se hicieron ciudadanos estadounidenses. Okay. Pero si uno de los dos no se hubiese naturalizado y hecho ciudadano estadounidense, pudiera caer en ese contexto. Así que esta decisión es bien peligrosa. Porque es que se toma el momento del nacimiento de ese futuro ciudadano. Aunque los dos sean inmigrantes con estatus no definido. Okay. Es decir, si usted es ilegal y usted nace en Estados Unidos de América, continentales e inclusive de sus territorios, podría porque ya hay una violación previa a la ley migratoria. Correcto, porque ya de por sí esas dos personas no tienen un estatus definido. Entonces, ¿qué pasa? Lo que se argumenta es que, o lo que trata de hacer la administración Trump, es que por el hecho de tú ser de un estatus no definido, tienes tus hijos y nacen en el territorio estadounidense, pues no por eso tú puedes tener la ciudadanía estadounidense. Kiko, las órdenes ejecutivas se supone que complementen a la legislación que es aprobada por Cámara y Senado, firmada por los presidentes, en el caso de los estados por los gobernadores. Algunas de estas órdenes ejecutivas yo he sostenido aquí de que pudieran ir en contra de cosas que han sido legisladas, lo cual, si se llevan al tribunal, pudieran acarrear ciertos problemas o inclusive los propios senadores y representantes decir, oye, Gallo, te estás metiendo en mi campo de acción y hasta ahí. Eres de mi partido y todo lo que tú quieras. En el caso de la ley migratoria, esto no estaba escrito dentro de la ley migratoria, el asunto del reconocimiento de la ciudadanía por nacimiento y respectivo del estatus migratorio de los padres. Había un vacío. Esa es excelente pregunta porque sí, el vacío existe. Sí. Porque siempre a través del sistema constitucional estadounidense se le ha reconocido a la rama ejecutiva esa potestad de las situaciones migratorias dentro y fuera de Estados Unidos. Pero hay una ley de migración. Claro, pero es una ley que cuando estuvo el presidente Barack Obama se intentó hacer una reforma para clarificar ciertos aspectos y codificarlo, como ha sido reconocido por jurisprudencia. Okay. Y entonces ha sido el Tribunal Supremo, a través de toda la historia, quien ha de alguna manera concedido esos derechos por conducto de la 14ª enmienda de la Constitución estadounidense, pero no ha sido necesariamente codificado como tal. Y entonces, de igual manera, por eso es que el presidente Trump se abroga estas facultades tan fuertes y tan extremistas, porque estás tratando de extender el chicle a ver hasta dónde llega, ¿ves? Y entonces, como no está definido de una manera textual, pues se tira, como quien dice, a mondongo con estas órdenes administrativas a ver qué tribunal federal se atreve a ir en contra de esas determinaciones. Por la situación de que a los puertorriqueños se le concedió la ciudadanía mediante la ley de 1917, ¿se ha tenido algún tipo de temor de que esta determinación del Tribunal Supremo de los Estados Unidos pudiera ser aplicable a la ciudadanía de Puerto Rico y ser revocada? Ahí yo lo veo en términos de Puerto Rico por el hecho de que es un estatuto, ¿verdad? Primero se hizo la ley Foraker. Allí sí hay una ley. Después se hizo la ley Jones. Y la ley Jones es la que literalmente otorga y reconoce, ¿verdad? Eso está en controversia aquí con la cuestión de los derechos como ciudadanos estadounidenses, pero sí tenemos la ciudadanía, ¿ves? Y es una ciudadanía que se otorgó por ley, que el Congreso de Estados Unidos la aprobó. Y el presidente la firmó. Por ley puede revocar. Correcto. Eso sí pudiera ocurrir. Sí, que es otra controversia que se ha dado. Sí, mediante ley se puede. Ejecutiva. No por orden ejecutiva, tendría que venir una ley del Congreso. E inclusive, aún así, también se ha argumentado de que ya los que la tienen no se la pueden eliminar. Así que sería subsiguientemente, porque no puedes aprobar leyes retroactivas. Al menos que el estatuto lo diga, ¿verdad? Pero un derecho ya reconocido. ¿Y el efecto de la orden ejecutiva sí pudiera ser retroactivo? Eso es básicamente lo que está tratando de hacer el presidente Trump. Sí, la respuesta es que sí. Wow. Pero hay que ver qué decide el Tribunal Federal. En este caso, el Tribunal Supremo lo que hace es que devuelve el caso, claro, para que entonces distrito, si es que la persona inmigrante radica un caso también y lo lleva por una acción de derechos civiles bajo el 42 U.S.C. 1983, argumentarle que tiene ese derecho adquirido. Y entonces, o sea que eso pudiera aplicar a ciudadanos de Puerto Rico en términos de quizás ciudadanos dominicanos o de cualquier otra denominación, ¿verdad? De cualquier otro origen. Que hayan tenido hijos en Puerto Rico. Es exactamente.
y también... Y los venezolanos también, porque aquí deben haber bastante, aquí hay mucha comunidad venezolana, probablemente bajo el TPS de lo que estábamos hablando previamente. Así es, y la justificación que da el presidente de Estados Unidos en su orden administrativa es que están en supuesto estado de guerra contra lo que se llama el Tren de Aragua y unas organizaciones criminales que son más o menos paralelas con esa, y que por esa razón se puede invocar una ley federal que permite eso precisamente, en situaciones de guerra como ocurrió cuando estábamos en la Segunda Guerra Mundial, con Japón, etcétera. Así que, claro, estamos viendo cómo el anacronismo a veces se apodera, ¿verdad?, de las decisiones que toma la rama ejecutiva, pero es porque la Constitución precisamente le permite al presidente tomar estas acciones. O sea, mucha gente dice, no, el presidente Trump se excede. Bueno, hay que ver cuál es el alcance que le da el Tribunal Federal y el Tribunal Supremo de Estados Unidos. La situación de nacimiento, ahí el Tribunal Supremo va a tener que decidir. Ellos de alguna manera se están tratando de zafar. ¿Y de dónde sale el que recientemente hubo un titular que dice, el Tribunal Supremo parece inclinarse hacia estar persuadido por los designios del presidente? Porque ellos todavía no se han expresado. ¿Celebraron una vista? Correcto, ¿Fue o algo? celebraron una vista el jueves Ya. y es bastante confuso lo que trae. ¿Qué pasó allí? Lo que pasó ahí es que el tribunal lo que sí dice, y el contexto que tú mencionas es que quieren evitar que hayan un solo juez federal que emita un interdicto o un injunction temporero y permanente que aplique a toda la nación estadounidense. Entonces, quieren evitar darle... homogeneizar la situación. Correcto, quieren evitar que sea un solo juez. Claro, pero el sistema así lo permite, porque cuando tú estás en la jurisdicción federal, tú no puedes apelar. Marbury versus Madison, es el caso que da pie. Pero las apelaciones interlocutorias son bien limitadas. Ya. Entonces, por ejemplo, si tú ves un caso civil o criminal en la jurisdicción federal, en distrito de aquí de Puerto Rico, para tú ir interlocutoriamente a Boston, que vendría siendo el es un porcimiento reducido lo que es bien difícil, tiene que cumplir con una collateral order doctrine, entonces son unas excepciones. En el caso de la ciudadanía por nacimiento, recuerdo desde que esto comenzó, hay un caso que el niño símbolo de eso es el propio juez que decide en San Francisco que sus padres eran orientales también bajo esa situación y él obtuvo la ciudadanía a pesar de que, o sea, que es el caso, a pesar de que es otro caso el que se lleva, claro, pero en su sala, y es por eso lo que decide y lo que da comienzo a... No es uno solo, obviamente, pero este yo creo que es el más destacable. Sí, ese es más en el siglo XIX-XX, sí, post Segunda Guerra, pero originalmente esto se crea por la 14ª enmienda, una vez la Unión y la Confederación terminan la Guerra Civil estadounidense, la Unión prevalece, que es el norte, y a la Unión prevalecer se le promete ciertamente a los negros para que se les dé la ciudadanía estadounidense si luchaban. Que no la tenían porque no se les reconocían como iguales. Nunca se les reconoció como iguales, de hecho se reconocían como objetos, lamentablemente. Así, y la propia Constitución habla de 3/4 partes o 2/3, o sea, que no se les reconoce como un ciudadano completo. Correcto, y ahí entonces es que se les reconoce por el hecho de haber nacido en Estados Unidos y se le da esta ciudadanía estadounidense a lo que llaman African American, negro, como usted lo quiera llamar, y de ahí entonces es que se crea ese derecho mediante jurisprudencia, primero por los que prevalecieron en la Unión y después reconocida por el Tribunal Federal. Tengo mucho que cubrir contigo, Kiko, y te pregunto brevemente, porque mencionaste el asunto del Tren de Aragua, el SECOT allá en El Salvador, ¿se está convirtiendo en el nuevo Guantánamo para propósitos no solamente de la situación migratoria, sino para desaparecer quizás gente que sean sospechosos de terrorismo o de cualquier otro crimen contra los Estados Unidos? La respuesta es que sí. El Salvador ha tomado unas acciones afirmativas de asociarse con el presidente Trump. Hay que ver cuánto eso dura, ¿verdad? Porque la administración en algún momento va a cambiar. No sabemos si el presidente Trump va a tirarse la maroma de querer correr un tercer término, que también eso va a llegar al Supremo Federal si es que así lo decide. Pero en efecto sí, el SECOT se ha convertido, el SECOT es la cárcel que se encuentra en El Salvador, que es una cárcel a niveles bien sofisticado, pero a la misma vez que se le ha criticado violaciones a derechos humanos, si está bien o no, pues cada cual, ¿verdad?, llega a sus conclusiones, pero se ha convertido te están poniendo allí con gente que no son monjitas de la caridad tampoco. Está mezclado todo, y por lo menos los visuales que he visto de distintas organizaciones y periodísticas, pues en efecto sí, y la dieta inclusive no tienen
proteína, es decir, no comen carne, no comen pollo, lo único que comen es frijoles, arroz y en porciones pequeñas. Ujú. Y viven todos en una misma... olvídese de Morales Feliciano y todas las Ujú. cosas de las cárceles aquí Ya. que están reconocidas por la Constitución Federal. Aquello es literalmente un hoyo. Vamos a irnos un poquito más al sur. Ayer tuve oportunidad de hacer el podcast del Che de la Derecha que hacemos todas las semanas y tuve oportunidad de participar y tener un intercambio con esta joven encuestadora argentina que ha trabajado en Puerto Rico. Ella se llama Ana Iparraguirre y hablábamos sobre la victoria de Milei en Buenos Aires, en la elección que hubo, que no era la presidencial, pero que derrota grandemente a lo que es la izquierda. Y evidentemente estas políticas de Milei son complicadas porque el país, yo creo que quizás a lo mejor una o dos generaciones, no más de eso, vivió unos actos de la derecha, y le decía eso ayer a Ana, que fueron deleznables, desaparecieron gente, y hablar de fascismo, como lo fue en Chile y como lo fue en Argentina, y que haya un favoritismo de este tipo de políticas, es impactante y quizás pues tiene que ver con que el país está mejor económicamente y quizás a eso se inclina, pero de ahí a un poco ser un poco opresivo, ¿verdad? Háblame un poco de eso y qué significa ahora cuando habíamos visto en los 2000 este triunfo de la izquierda con Lula da Silva, con el mismo Petro, con Boric, con otra serie de latinoamericanos que comenzó con Hugo Chávez. Ahora, este movimiento hacia la derecha, a la ultraderecha en muchas instancias, ¿tiene que ver el factor económico principalmente? Definitivamente, el fenómeno de Milei, yo lo defino como el resultado de la inflación. O sea, Argentina, la República Argentina no se justifica el que en el siglo XXI, Sí. con todos los avances tecnológicos que hay y con todos los recursos naturales, humanos y de todo que tiene ese gran país, no han podido superar un problema económico que cada vez que de alguna manera se acercan a resolverlo, caen nuevamente por un gobierno de izquierda y se vuelve otra vez una especie de socialismo sin medida y se acaba el dinero y se acaban los recursos porque no los distribuyen equitativamente. Claro. Y en esa situación, Milei viene en respuesta a eso. Yo no estoy diciendo que estoy de acuerdo o no, eso cada cual, pero el pueblo argentino ha decidido votar por esta persona que de alguna manera u otra también de alguna manera se beneficia de la ola que el presidente Trump y todo este movimiento de derecha pues ha podido acaparar, no tan solo a nivel de América, sino a nivel mundial. ¿Por qué? Porque son países... Pero los conquistó a los dos, porque Bukele no es muy de derecha tampoco, es más, pudiera entenderse más Bukele de socialdemócrata. Sí, pero la realidad es que sus acciones afirmativas son de derecha. Por eso extrema. te hago la separación de que tú seas de derecha y actúes como lo que alguna gente pudiera interpretar como dictatorial. No tiene que ver, o sea, porque hay dictadores de derecha y dictadores de izquierda. Claro. Entonces, la situación de políticas económicas no necesariamente tienen que ver o inciden sobre el comportamiento de un mandatario sobre su población. Ya el ciudadano de a pie Ajá. está harto de clasificaciones de derecha e izquierda. Lo que quiere es que vivir en paz y tener una economía estable. Yeah. O sea, yo creo que ya esa idealización. Pero es que hay gente que le molesta el capitalismo, Kiko. Por bueno, eso, pero le molesta, pero a la hora de los mameyes. ¿Con qué lo paga? Exacto. Lo otro. A eso es lo que vamos. O sea, a la hora de la verdad, usted le dan a comer comida enlatada y comida fresca y la mayoría de la gente se va a ir por lo más caro. Entonces, yo creo que el ser humano, por su naturaleza... O sea, que si te dicen que la comida enlatada es más cara, ¿tú la vas a preferir sobre la comida fresca? Bueno, hay que preguntarle a los soviéticos qué pasó con la comida enlatada y con ellos. Ese es el mejor ejemplo. Sí. O sea, si nosotros vemos, y aquí en Puerto Rico la comida enlatada es buenísima, el corned beef. Claro. Y ahora está bien caro. Sí. ¿Tú ves? Pero, o sea, estoy tratando de hacer una analogía en términos de cómo el ser humano siempre va a buscar su beneficio y no le va a importar si es de derecha o izquierda. Yo creo que ya el ser humano va más allá de eso. Y hay algunos que sí, que
utilizan estos ideologías para de alguna forma adelantar sus causas particulares. Okay. Pero la realidad es que el ser humano oye, a mí, el gobierno de Puerto Rico al día de hoy de derecha, si lo catalogamos de alguna forma es de derecha. La gobernadora se ha autoproclamado republicana en múltiples instancias. Bueno, perteneció a la delegación republicana en el Congreso. Y se nos va la luz a cada rato. Se nos dañan los microondas, se nos daña. ¿Ves? O sea, ¿cómo tú tiene que ver el explicas ombligo con la rodilla? que precisamente uno votó por ese gobierno Pero supuestamente, bueno, pero prometió que se iba a ir Luma y no se ha ido. Y no lo han confirmado. ¿Esperabas que eso pasara de verdad de un día para otro? Ella lo prometió. En menos de un año. Y mucha gente se creyó que los Banshee y las motoras y los Ford Truck podían estar en la calle. Hay gente denunciándolo. ¿Y qué pasó? Tampoco, ¿verdad? O sea, tú ves que ya la cuestión ideológica no es lo que te resuelve el problema. Es el buen gobierno, la gobernanza, el de alguna manera tampoco intervenir y darle libertad económica a las personas. Yo creo que ese es otro tema un poco más profundo. Sí. Que el gobierno aquí en Puerto Rico, independientemente si es de derecha o izquierda, mete la mano en todos los procesos. Y tenían los dos bandos, ¿verdad? Encontrados, en que siempre se beneficia a una clase oligárquica, y esto ha pasado en todos los países, mano. Y tienes el otro bando, que es que muchos trabajan y pocos se benefician, o quizás puedes hacer hasta una combinación de ambos, pero a lo que voy es que a veces tú tienes tanta reforma social y agraria y todo lo que sea, que el que no trabaja y el que vive de las ayudas del gobierno sale mejor que el que trabaja o parece ser el más listo, vamos. Y entonces tienes el otro extremo, que es que se legisla y se hace todo en beneficio de unas familias que tienen acceso al poder, que han participado de la gestión gubernamental. Esto no es exclusivo de Puerto Rico. Esto se da en multiplicidad de países y en Europa también, a todo lo que da. Lo que pasa es que aquí lo vemos, Puerto Rico. Ahí se manifiesta el asunto de derecha e izquierda, ahí sí. Ahí sí, y es porque los líderes aprovechan ese discurso para conseguir los votos. ¿Ves? O sea, que Puerto Rico tiene una idiosincrasia bien conservadora en términos ideológicos. O sea, y lo vimos en la última elección con todo y lo de la alianza, como muchos de Movimiento Victoria Ciudadana, que son personas, ¿verdad?, que tienen una tendencia más de izquierda, muchos de ellos no salieron electos por múltiples razones, pero en temas conservadores, Puerto Rico es líder en eso, en ese aspecto, y siempre ha sido así. Lo que pasa es que pues estos movimientos de supuesta izquierda, de los wokes y otros más, pues de alguna manera han tratado de lavarle la cara a ciertos políticos para también mantenerse en el poder algunos de ellos. Pero si te sigues dando cuenta, siguen bajando en volumen. En Estados Unidos ya no está el mismo movimiento que había antes cuando estaba Barack Obama. O sea, siempre ha habido... Yo creo que están escondidos. Están escondidos, pero... Porque saben Trump, que las políticas de Trump no les favorecen y les pueden reducir ciertos asuntos. Y tú eres militante mientras puedas, pero si vas a perder inclusive tu método de sustento y tu capacidad para alimentarte, pues tienes que bajarle dos al activismo. Así es, y ahora vemos personas que se hacen llamar de derecha que explícitamente lo dicen. Antes no lo decían. Sí. Hace 10 o 15 años atrás los marginaban, ¿ves? O sea que ahora, a mí me parece que la cuestión ideológica y la cuestión de las redes sociales se ha viralizado a tal punto que le ha dado tanto acceso a la información a muchas personas. Sí, pero hay mucha información falsa también. Exacto. Pero la génesis de todo aquí es que a mí el ciudadano quiere vivir en paz y en tranquilidad y que las cosas funcionen. Pero, o sea, tú vas aquí, un semáforo está sin luz. Como dice mi amiga la licenciada Laisha Seguinón en Puerto Rico, nada funciona. Nada funciona porque nos enfrascamos más en la cuestión ideológica que en resolver los problemas y en vivir en paz. Pero ¿cómo le explicamos al marciano que baja todos los días aquí? Por eso es que no quieren contacto con nosotros. Algo de sentido común, que es que tenemos el doble del dinero que captamos en ingresos todos los años y cuidado si un poquito más en fondos federales, y hay naciones que no tienen fondos federales y que las cosas sí les funcionan. Tenemos tecnología, tenemos la ciudadanía americana, tenemos un montón de cosas, pero aquí nada funciona. ¿Cómo podemos explicar eso? Yo creo que tiene que ver con el individuo, y de igual forma, ¿cómo le explicaba al marciano de que había un documental de Luma y cuando lo fueron a pasar no había luz para verlo? ¿Ves? Ese es otro ejemplo. 13 minutos antes de que fuera al aire el documental. Alrededor de 100,000 personas se quedaron en las casualidades. Yo creo que 100,000 personas se quedaron. Yo no lo pude ver, tendré que verlo por YouTube.
Si es que lo dan. Si es que no Sí, se me va la luz. está disponible. Y el app de Liberty también. Tengo que cargar conseguir. bien en el teléfono para poderlo ver. Mira, agradecido de que estuvieras acá con nosotros. No te me descarríes por mucho tiempo. Sí, Fuiste mi gracias. contraparte en otra puesta en escena de este espacio, ¿verdad? Así es. Y ciertamente se nos quedó lo de Trump y que pone en duda de la capacidad de Biden. Comentario breve sobre eso. Bueno, lamentablemente, mientras el ¿Un Biden, cáncer de próstata te incapacitaba anteriormente? ¿En serio? no creo. Pero pues hay que ser humano en este tipo de situaciones. Una persona está enferma. O sea, yo creo que ahí el presidente Trump se le fue la O sea, mano. que yo en creo ese que él momento. demostró otras señales distintas, más allá de Claro, que no cáncer de tenía próstata. absolutamente nada que ver con el cáncer de la Y que la gente alrededor de lo sabía. Yo me parece que sí, por eso no lo dejaron correr. Así es. Gracias, Kiko. Gracias a ti. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López a través. Me acompaña ahora aquí el representante del Distrito 7, ¿verdad? 6. 6, Cataño, Guaynabo y Bayamón, Ángel Morey y Noble. Buenos días, representante. Buenos días y gracias por la invitación. A todos los que nos están viendo en la radio y en la televisión, buenos días a todos. Vamos a empezar por lo más remoto porque usted había presentado una propuesta, y quiero que me diga por dónde va la cosa, para el asunto de las policías municipales, para de alguna manera darle unas competencias, unas responsabilidades que implicaban también a su vez un aumento de sueldo a las guardias municipales. ¿Por dónde va ese proyecto? Y si ya hay un impacto particular de cuánto costaría y si se han ubicado los recursos para ello. Sí, en el caso del aumento de los policías, eso es un proyecto del compañero Gregorio Matías. Uh-huh. El mío solamente es para equiparar unos beneficios, especialmente beneficios marginales y de equidad con la policía estatal. Para equiparar la municipal con la estatal de tú a tú. En términos de qué pueden hacer y el poder que tienen en las responsabilidades. Y de también. los comisionados de las policías municipales, darle un grado de oficial de orden público. El primer obstáculo que se le levantó a ese proyecto fue que iba a costar, que iba a haber un impacto de todos los meses, tanto de los municipios, ¿verdad? Para propósito de su presupuesto, que ya están comprometidos. ¿Cómo se sobrepasa esa objeción? En el proyecto de nosotros, esos beneficios adicionales, los que tengan impacto fiscal, Ajá. lo va a cubrir el DCP, el gobierno central. Así que no tiene ninguna carga para ninguno de los 78 municipios. Yo le subo el rango al policía municipal y lo va a pagar el DCP. ¿Cómo funciona No, eso? es que los beneficios son, especialmente en caso de muerte, Ajá. que hay una compensación. Los policías estatales reciben una compensación que es 4 o 5 veces mayor, la familia, que los policías municipales. Lo vimos en el caso de la persecución que hubo en Carolina, donde fallecieron 3 policías municipales y 1 estatal. El policía estatal recibió todos los beneficios, la familia, pero los municipales no recibieron ningún beneficio como el estatal, porque estábamos bajo la sombrilla del municipio, no del estado. Hay una Y ley. hacen el mismo trabajo, funciones del día a día, porque la policía municipal es la que está de mano a mano con la policía estatal, dándole apoyo en todo lo que Si tiene no que me ver. equivoco, hay una ley que creo que es la 17, le tengo que averiguar la información, que provee para que la Junta de Retiro le provea ese tipo de seguro a todos los oficiales caídos en el cumplimiento del deber que sean de alto riesgo. Eso aplica a creo que son $125 mensuales a la familia y son para los estatales. No, para los municipales. Se la consigo después Sí, para hablarle pero en es propiedad de lo que $125. Le Pues es la dan pensión. $500,000 pesos. Es un tipo de seguro. Y se cotizó bastante Sí, pero alto, eso no by the aplica a los way. policías municipales. Hasta los fiscales. Los alguaciles, perdón. Alguaciles, pero se la pero no consigo lo- después para hablar en peras y manzanas, ¿verdad? Que no vaya a ser Sí. algo diferente. Al final del día, ¿se hizo algún estudio de la OPAL o de alguien del OPAL, costo en cuanto a esto? Porque así sí. sea el DCP, evidentemente va a tener que haber un... Se hizo desembolso. un estudio de OPAL, no me acuerdo el número exactamente, lo puedo enviar, Sí. lo tengo en la oficina, pero Se el hizo. impacto sí. Ok. Y es mínimo, que no llega básicamente La a nada. Junta no levantó entonces objeción sobre esto. En un momento dado, cuando ven el todo con la parte de las pensiones, como eso tiene que afecta un poco el plan fiscal con las pensiones, Claro. en esa parte tenían unos issues, pero en la otra parte como es mínimo. Y si no fallece ningún policía municipal o estatal en sus funciones, el impacto es cero. Ya. Y eso es que queremos, que estén todos los policías seguros y que no haya una desgracia. Claro.
Representante, en su caso, usted tiene en su distrito 3 alcaldes poderosos que su situación, por diferentes variaciones, ¿verdad? Y variables más bien, pues están nutridas sus finanzas y no necesariamente inciden en estos 17 municipios, en lo que está ocurriendo en estos 17 municipios, y que levanta la voz de alerta el presidente de la Federación de Alcaldes, que provoca a su vez ayer una reunión con la gobernadora Jennifer González, y de 350 millones que ellos tenían en el fondo de equiparación, después dijeron que con 160, por lo menos esos 17 se salvaban, y la gobernadora les consiguió 35. Eso es lo que hay hasta ahora. La parte de presupuesto aún los tenemos en la Cámara de Representantes con la Comisión de Hacienda. Ah, pero hay un peligro ahí. Se está trabajando y hay que buscarlo, hay que garantizar la continuidad de los servicios tanto en el Estado como en los municipios. Que haya que hacer cambios en el futuro en los municipios, hay que verlo y analizarlo, a ver si se lo podemos trabajar, porque hay, como mencionó, mis municipios, en parte de mi distrito, tan económicamente solventes. Tienen la carga mayormente de toda la Aunque isla. sea Cataño, que es el municipio más pequeño de todo Puerto Rico. Recibe el 90% de la carga. La otra la recibe San Juan y la otra parte de No la Guaynabo. reciben. Pues, ¿La almacenan? La almacenan. Claro, que es lo que le deja Chavito. Pero si hay un cambio en el impuesto al inventario, el municipio de Cataño sería uno de los que más afectados estaría. Sin duda. Digo, y hay que hay dársela a un Julio impacto también. Hay que dársela a Julio porque ha sido muy... Y también el impacto, si eliminan eso, el impacto en Guaynabo creo que son 11, 12 millones, igual que para Bayamón, que es un impacto significativo para los 3 municipios. ¿Ha visto el proyecto de la congelación del impuesto alimentario? Eso lo estamos trabajando, sí. Me preocupan varias cosas ahí. Lo importante ahora mismo es que frizamos por 5 años aumentar... ¿Usted sabe que es opcional? ¿Que no está obligado el comerciante a cogerse eso? Estoy seguro que lo va a coger. Complicado. Y con la situación arancelaria, si traigo menos, se está apostando que traigan más. Si traigo menos, pues pudiera no necesariamente ser tan atractivo, pero le dejo eso ahí. En el caso de esos municipios, quizás también pudieran servir como ejemplo, representantes, para cómo correr, en el caso de que estuvo aquí recientemente el alcalde Julio Alicea, con quien usted en algún momento tuvo su controversia, ¿verdad? Hemos tenido... Ya se zanjaron, nos dijo él. Inclusive ayer estuvimos con la gobernadora visitando una escuela en Cataño. Los vi. También participaron en una reunión en la Casa de Alcaldía, así que con el gabinete, parte del gabinete de la gobernadora, así que estamos encaminando para mejorar, para beneficio de todos los catañeses y todos los personas del distrito. Y ambos distrito. Municipios viniendo de escándalos de corrupción de los pasados alcaldes, o sea, ciertamente han dado cátedra de cómo, del manejo de este asunto ahora, tanto con Edward como con Julio, ¿no? Sí, los dos son firmes y rectos en cómo llevar con sus estilos particulares, claro. cada uno, porque cada uno tiene su forma de llevar su municipio, pero los dos están llevando el camino correcto a ambos municipios. Y tiene buena relación con los 3. Sí. Representante, tengo que ir a una pausa, pero cuando vengamos, quiero que me diga acerca de... Está presidiendo una comisión, ¿verdad? Correcto. ¿Qué comisión es? Organización, eficiencia y diligencia. Anda, vale. ¿Eso es un Dodge? Eso es en la parte legislativa, no en la ejecutiva. Vamos a hablar de eso cuando regresemos de la pausa. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Retoman los trabajos, continúo dialogando con el representante Ángel Morey Noble, representante del Distrito 6, Cataño, Guaynabo y Bayamón. Y representante, le dejé una pregunta en el tintero para hablar acerca de esta comisión que usted preside y que tiene que ver con la eficiencia. ¿Cómo es eso? Es correcto. Básicamente, por muchos años se ha tratado de trabajar, inclusive en la primer cuatrienio que nuestro presidente Johnny Méndez presidió la Cámara, trató de levantar una comisión similar, no a nivel de comisión, pero lo hizo a través de la Comisión de Gobierno, sí, pero en OSL llevó y trató de buscar proyectos para enmendar y cancelar. Básicamente lo que estamos haciendo en la comisión es todo lo que haya duplicidad en leyes o reglamentos, eliminarlo. Todo lo que esté obsoleto, una ley de 1950, 1940 que esté en vigor, buscar la alternativa y si es necesario eliminarla, se elimina. ¿Hay un componente económico en eso también? En en particular es más de agilidad. Es más de agilidad. Pues si tenemos
dos Del leyes marco jurídico. con el mismo peso jurídico, vamos a los tribunales, hay una de 1940, una de 1980, el juez tiene la libertad y está correcto de dictaminar cualquiera de los dos lados, cualquiera de los dos Tiene planteamientos. discreción, claro. Y tiene la discreción, pero son dos leyes vigentes. Claro. Y queremos ser amoldarnos los tiempos a tiempos más modernos, más ágiles, y lo que necesitamos más agilidad para que eso conlleve que seamos más eficientes en la hora de gobierno, y eso repercuta en un beneficio para mejor servicio a todos los constituyentes. Y más allá de la narrativa, obviamente, que presenten en sus ponencias las agencias, se está trabajando en directo con ellos, porque al final del día esto repunta en el servicio que se le da a la ciudadanía. Sí, cada uno, podemos dar un memorial explicativo de las distintas agencias que serían afectadas o que tienen competencia, y hasta ahora todas han rendido informes memoriales positivos para hacer los cambios. Representante, usted está en su segundo término, me parece, ¿verdad? O tercero. Estoy comenzando mi segundo término, sí. pero 4 años. Pero yo entré a mitad del pasado. Sí, cuando 4 sale años. el representante Soto Torres. No obstante, ¿cómo ve, y usted ha visto política antes, este comienzo del gobierno de esta administración del partido donde usted milita? En la parte de nosotros, en la Cámara de Representantes, tenemos todos los trabajos corriendo, todas las comisiones, inclusive la semana pasada, un día tuve entrevistas ejecutivas y vistas públicas, 4 el mismo día, así que todas las comisiones estamos haciendo el trabajo para el bien de Puerto Rico y para lo que fuimos electos. Y como administración de un partido, ya la tercera al hilo del mismo partido, y estas dificultades que parece confrontar la gobernadora, y en particular la relación con el Senado. El Senado y la Cámara es parte del cuerpo legislativo y es una rama de gobierno separada al Ejecutivo. La gobernadora está a cargo de administrar la parte ejecutiva del gobierno de Puerto Rico y tiene casi completado su gabinete. Quedan 2, 3 vacantes todavía por unas situaciones que ha pasado con el Senado, que esperemos en los próximos días. Las diferencias han sido más marcadas quizás en el Senado que en la Cámara, ¿podemos decir eso? No, eso es una profesión pública, pero no puedo comentar del cuerpo hermano. Pero la percepción que usted tiene como ciudadano, como miembro del PNP también. Nos estamos trabajando para el bien de Puerto Rico y nos estamos enfocados en la Cámara, nuestro trabajo, y es llevar la política pública de cual todos fuimos electos con la gobernadora. Hay que corregir cosas del Ejecutivo, que quizás no empezaron con el pie derecho. Mira, eso pasa en todas las administraciones. Me acuerdo cuando Pedro Rosselló, su primer cuatrenio, hizo unos cambios grandes a mitad de cuatrenio y lo llevó luego de eso a la victoria más grande que ha tenido cualquier gobernante, más con 1 millón de votos a favor. Son cosas que pasan y siempre va a haber cambios. Y hay que modificar una tuerca por aquí, otra por acá, para llevar la agenda de trabajo del cual fuimos electos. Lo que pasa es que quizás, representante, como la gobernadora en campaña fue tan fuerte, inclusive con la administración de Pedro Pierluisi, se esperaba de que hubiese quizás algo ya caminando y un andamiaje y quizás ciertos pasos ya hechos. ¿No coincide? Cada gobierno, aunque sea del mismo partido, la agenda y la plataforma de gobierno era diferente. Claro. Así debería, eso era la expectativa, ¿no? Y hay un periodo de transición que se ha tomado un poquito más de lo que algunas personas han querido esperar. Cada cual tendrá su forma de ver las cosas. Claro. Yo sé que usted sabe, llevo 22 años en esto ya, atado a la Asamblea Legislativa de una manera u otra, casi todos con la Comisión de Hacienda. En 138 días de administración y 127 días de sesión, representante, yo no recuerdo otra administración que haya tenido tantas controversias, por ponerlo de cierta manera. No voy a decir problemas, ni errores, ni nada, sino controversias. Usted lleva tiempo en política a pesar de que es su segundo término. ¿Usted recuerda alguna otra? Me mencionó la de Pedro Rosselló, quizás. Bueno, también tuvimos la administración de García Padilla, que cuando juramentó, en menos de 5 meses, ya estábamos todo Puerto Rico en una quiebra total. Ok. Cuando dijo en abril, mayo, más o menos a la misma época, que me vale lo que digan los bonistas. No, las casas de corretaje, las casas acreditadoras, correcto. ¿Y qué pasó con eso? En julio vino el artículo de Barron's
y una catástrofe gracias a unos comentarios. Y el gobierno nunca arrancó. Ese gobierno nunca arrancó. Tuvo 4 años sin arrancar. Pero no pelearon entre ellos. Y tú pasaron los Pero el nombramientos. resultado para Puerto Rico fue peor. Ya, Tenemos la Junta de Control Fiscal. con la moratoria, que no tuvimos que pagar deuda. Esa no fue mala. Eso fue parte de lo que se pudo resolver Una cosa para vino con la otra. ayudar la crisis tan marcada que había en Puerto Rico. ¿Qué está pasando en el distrito? Allá entre Cataño, Guaynabo y Bayamón para la gente. En Cataño y Bayamón siempre los alcaldes tienen sus actividades culturales. Y cuando salga de aquí, hay una actividad de la región de Bayamón con los estudiantes seniors en el Malecón, Uh-huh. que es una actividad para todas las clases graduandas del distrito Ok. senatorial, en la hora de Bayamón. Próximamente en Guaynabo va a haber otras actividades y tenemos también el BCN, aunque los Mets no están jugando como deben Como estar jugando. quisiéramos. Los vaqueros están haciendo un buen trabajo, así que estamos ahí. Siempre hay acción. Está el tablado en Guaynabo, que es bien favorito de Desarrollo toda económico por todos lados. Sí, así que por todas áreas hay cosas para hacer. No nos Representante, podemos aburrir. gracias por estar con nosotros en la Gracias, mañana de hoy. Lo buenos días. esperamos próximamente. El representante Ángel Morey y Nobles del Distrito 6 de Cataño, Guaynabo y Bayamón. Regresamos en breve porque tengo una situación que quiero hablar con ustedes que amerita y la policía lo está haciendo bien. Voy a cerrar con una nota positiva. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. De regreso ya para nuestros minutos finales aquí en el programa de hoy. Y un poco les quería traer un asunto que ha levantado molestia de algunos sectores, pero que tenemos que apoyar y estar en concordancia con lo que está haciendo la policía de Puerto Rico. Unas promesas y que no se la ha cumplido. El que está fuera de ley está fuera de ley. Y eso es lo que le faculta a la policía de Puerto Rico a intervenir con usted y a procesarle. Y nadie se puede molestar con eso. Porque el ejemplo que les di la semana pasada, imagínese que es su abuelito, su abuelita, su mamá y su papá, o una hermanita suya que se encuentra con esa recua de mal comportados, de inadaptados sociales que tienen que demostrar su hombría, masculinidad o su importancia en la sociedad, haciendo estas piruetas, poniendo en riesgo a que alguien que usted quiere mucho sufra un accidente vehicular y perder hasta su vida. De eso se trata. Y en el contrato social no nos podemos oponer a que la policía haga su trabajo y prevenga situaciones peores para todos nosotros, porque después se tuvieron que ir a quemarle el carro a Mayagüez a la señora aquella que tuvo que salir del accidente como salió. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López.